En Argentina viven 45.808.747 personas. Aproximadamente el 40% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Alrededor de 1 millón de personas se identifican como indígena o descendientes de pueblos originarios. En estas tierras, el movimiento cooperativo y mutual se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XIX debido a la entrada masiva de inmigrantes europeos que aportaron no solo técnicas y procedimientos de trabajo, sino también tradiciones y formas mutuales de organización que introducían ideas de solidaridad y cooperación. Actualmente, mutuales y diversos tipos de cooperativas son parte de la economía social solidaria y popular, junto a organizaciones comunitarias de base, redes y otras formas colaborativas de organización de la producción, la comercialización y el consumo. Si bien la historia del cooperativismo y el mutualismo tiene larga data en nuestro país, las mujeres, muy excepcionalmente, han ocupado espacios de representación en consejos de administración y espacios de decisión en entidades de primero, segundo y tercer grado. Por eso, la participación de mujeres en cooperativas y mutuales es una conquista. Desde 1854, en las mutuales pioneras, solo los varones eran reconocidos como socios activos, con posibilidad de integrar las juntas de gobiernos. En las cooperativas no existía ese impedimento formal, pero de hecho, los varones, considerados jefes de familia, eran los socios y consecuentemente los potenciales dirigentes. Sin embargo, la participación en la base societaria y en la gestión de las organizaciones siempre ha sido significativa. A principios del siglo pasado, encontramos las primeras referencias en organizaciones de festejos o tareas de beneficencia. Por ejemplo, en los años 70 se realizó el primer encuentro de mujeres cooperativistas argentinas, un concurso de ensayos y un seminario sobre la participación de la mujer coincidentes con el Año Internacional de la Mujer declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Las actividades se concentraban en las comisiones de Cultura, Promoción, Servicios Sociales y excepcionalmente permanecían en las comisiones de socias. Podemos reconstruir así que se trataba de una organización interna signada por la división sexual del trabajo respecto del tipo de actividades y tareas. Estas formas de participación y los lugares asignados a las mujeres en el sector que se inscriben en procesos sociales más amplios se enlazan con las luchas y conquistas de los feminismos que los relatos históricos clásicos han ocultado. Gracias a tantas luchadoras, las reconocidas y también las ignoradas, silenciosas, aún por descubrir, podemos referenciarnos con quienes lucharon por la conquista de derechos civiles y políticos, también por el derecho a la vida y a la tierra. Entre ellas, las mujeres originarias que sufrieron múltiples atropellos por los conquistadores y luego por los criollos, quienes además nos aportaron los aylú como forma de organización comunitaria. Las llamadas pioneras, recordadas en su lucha por el acceso al voto y otras tantas reivindicaciones que se extendían a diversos ámbitos de la vida. Quienes reclamando por sus hijos, hijas, nietos, nietas, nos ofrecen desde hace décadas y con sus prácticas la vivencia de la interseccionalidad, el ejercicio de lucha y el reclamo de justicia contra el poder instituido y opresor del Estado patriarcal que se tomó la potestad de decidir sobre nuestras existencias. Si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. En nuestra historia reciente y no casualmente con la recuperación de la democracia hace poco menos de 40 años, los movimientos feministas que crecen aún hoy se enredan y se encuentran. Una gran muestra son los encuentros nacionales de mujeres que constituyen desde 1986 una modalidad inédita, autoconvocados, horizontales, federales, autofinanciados, plurales y democráticos, donde cada año nos sumamos de a miles y actualmente abogamos por transformarnos en plurinacionales y alcanzando a toda la diversidad de identidades femeninas,
mujeres, lesbianas, travestis, bisexuales, no binarias e intersexuales. En 1988 se realizó por primera vez en los encuentros un taller de cooperativismo y género, que se sostiene con diferentes nombres, ampliando el campo hacia el mutualismo, las empresas recuperadas y la economía solidaria. Y allí nos encontramos, cooperativistas, mutualistas y compañeras de otras formas autogestivas de organización. Otro gran hito que generó mayor impacto en el espacio público y político fue el surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Las movilizaciones generaron un marco de ampliación de derechos que tuvo durante el 2003 y 2015 expresiones en materia de política pública en lo económico, en lo político y en lo normativo. ¡Viva y libre! ¡No queremos! La chispa prendió. Desde entonces, se logró instalar el tema en los medios de comunicación y en la opinión pública con una masividad nunca vista hasta entonces. Femicidios, acoso callejero, violaciones, acoso laboral, violencia económica, desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado, feminización de la pobreza, aborto, educación sexual integral son algunos de los temas que se comenzaron a colar en la agenda. El movimiento creció y se hizo marea. En 2018 ocurrió otro quiebre histórico en el debate público y legislativo alrededor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aunque hubo que esperar activas y en lucha hasta el 2020 para convertirla en ley. Los paros de mujeres desde el 2016 nos permitieron también visibilizar la división sexual del trabajo y todas las desigualdades e injusticias asociadas a esta construcción. Mutualistas y cooperativistas somos parte de estos procesos de militancia. Aprendimos a referenciarnos en colectivo. Dejamos de esencializar el ser mujer. Ampliamos y enriquecemos nuestra grupalidad en la diversidad que somos. Compañeras, compañeros, compañeres, con X, con arroba, con E y con las nuevas expresiones que surjan para trascender las exclusiones e injusticias alrededor del género. La lucha colectiva y su resonancia en los órganos de gobierno y en la opinión pública contribuyeron a instalar nuevos temas de agenda en el sector. Realizamos acciones conjuntas de prevención, difusión de dispositivos y contención a víctimas de violencia de género. Y elaboramos un pacto cooperativo entre las innumerables tareas que se llevan adelante. Llevamos a cabo medidas de acción positiva para promover la participación de las mujeres y diversidades que incluyen la sensibilización y toma de conciencia colectiva, el fortalecimiento de nuestras propias capacidades para ejercer con confianza y herramientas este derecho y la responsabilidad que conlleva. Abogamos por la igualdad en la participación y por un real acceso a la toma de decisiones, ya que cooperativistas y mutuales no escapamos de la lógica social patriarcal aun cuando proponemos un sistema de organización democrático. Logramos abordar estas temáticas e instalarlas en nuestras organizaciones gracias al encuentro entre muchas y a las redes entre todas, para reconocernos, problematizar nuestros contextos, intercambiar experiencias y planificar estrategias para avanzar. Nos fortalecimos en lo individual y colectivo gracias a los encuentros anuales, comisiones de género en las organizaciones de base, en federaciones y confederaciones. Ampliamos la red junto a compañeras de las universidades, del campo artístico, de la política. Nos encontramos con cooperativistas y mutualistas en Latinoamérica y en el resto del mundo para visibilizar, fortalecer y defender la economía social, solidaria, popular y feminista como herramienta y proyecto histórico, pedagógico, político y económico. Nuestra movilización es en las calles y en cada organización, en cada espacio. Y en una tarea sostenida con los referentes estatales para la construcción de políticas públicas que nos alberguen. Siendo parte de los movimientos populares y feministas, logramos instalar en la agenda pública nuestras problemáticas, resonando en los proyectos de gobiernos progresistas que asumen responsabilidad estatal en cuestiones de género. En materia legislativa, vemos cómo se avanza con la protección a derechos civiles y políticos elementales en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX.
En la década del 80 se destacan la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida, y en la década del 90 adquieren rango constitucional las convenciones internacionales en la materia y se incorpora a las denominadas amas de casa al régimen jubilatorio. Sin duda, estas 2 décadas que transitamos del siglo XXI serán recordadas por la conquista de marcos regulatorios que reconocen y protegen nuestras identidades y subjetividades. Respecto al mundo del trabajo y la paridad, la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad hacia el 2020 habilita nuevas posibilidades. Una conformación inédita para la Administración Pública Nacional que irradia en los niveles provinciales y municipales y avanza en las líneas de trabajo para transversalizar las políticas de género en todos los organismos del Estado. En este tiempo y aún con la atención requerida a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19, destacamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, el proyecto de ley para un sistema integral de políticas de cuidado y el reconocimiento de tareas de cuidado como equivalentes a años de aporte para el acceso a la jubilación. Específicamente para el sector cooperativo y mutual hay una deuda pendiente, dado que sus marcos regulatorios datan de los años 70 y requieren adecuaciones que vienen siendo postergadas. En perspectiva de género, el INAES, órgano regulador y fiscalizador a nivel nacional, viene sintonizando sus políticas con la trama del resto de los órganos estatales y con los avances de las organizaciones cooperativas y mutuales. En los últimos años, se han generado encuentros y líneas de trabajo inéditos para el sector desde lo estatal. Mesas de trabajo para proponer políticas de género, promoción de cooperativas mujeres y diversidades, desarrollo de una incubadora de cooperativas de cuidados, generación de un fondo de igualdad de géneros. El propio organismo rediseñó su funcionamiento. Creó un gabinete asesor del directorio y presidencia en cuestiones de género y diversidad y un área específica dentro del organismo. Incorporó al organismo 3 compañeros en sintonía con la ley de cupo laboral travesti trans. Ofrece formación específica y gratuita dentro del marco de la ley Micaela. Elabora guías de nuevas prácticas de prevención de violencias para las entidades de la economía social y solidaria y para la utilización del lenguaje no sexista. E integra la Mesa Interministerial de Cuidados como otros espacios de articulación e integración de políticas públicas. Las conquistas no resultan de una vez y para siempre, por lo que vemos las oportunidades que se habilitan en la relación con el Estado como un punto de partida, no como un punto de llegada. Para seguir dando batalla, necesitamos fortalecer la trama, darle densidad y a la vez hacerla porosa. Luchamos por incorporar una perspectiva crítica de género en todos los órdenes de la vida. Sabemos que esto se inscribe en otros órdenes políticos, sociales, económicos y culturales. Lo nuestro no es un planteo sectorizado, porque sabemos también que el género no refiere solo a las mujeres, sino a las desigualdades entre las personas basadas en la interpretación social de la diferencia sexual. Abogamos, en definitiva, por una democracia de género. No se trata de abolir el género, que es fuente de placer en nuestras relaciones emocionales, sexuales, artísticas, creativas, sino de transformar el sistema sexo-género basado en la desigualdad y la exclusión hacia las mujeres y diversidades, que además es donde se asienta un sistema mayor, que es el sistema de producción capitalista en su formato neoliberal u otro. La economía social, solidaria y popular, con vocación política, compromiso por la justicia social, responsabilidad sobre la democracia interna y la eficiencia de gestión, tiene capacidades para dar la disputa por un modelo de sociedad orientado a la reproducción ampliada de la vida, aun cuando para ello también tenga que revisar sus postulados y prácticas inscriptas en el poder de género imperante. En Argentina, en Latinoamérica y en cada rincón, vivas, libres, desendeudadas, deseantes, organizadas, decimos presentes.